Vuelvo a compartir. Ok, fuentes de información, porque ya la parte de sujetos ya la vimos. La parte de fuentes de información es muy rápida de explicar, en realidad sumamente sencilla. No me voy a tener mucho porque lo que más me interesa hoy explicarles es la parte de técnicas. Entonces, vamos a ver, la parte de fuentes de información. Bueno, y si este video queda muy corto, la realidad es que mejor voy a pegar las dos cosas, pero empezamos con la parte de fuentes. Vean, la parte de fuentes de información hace referencia a de dónde se obtiene la información, pero quitando de esa parte la parte de personas. Porque algunos ponen como fuente de información las entrevistas, pero las entrevistas en realidad es una técnica. Entonces, es una técnica de investigación de ustedes. Entonces, la entrevista por sí misma no es una fuente, porque aquí cuando hablamos de fuentes estamos hablando como de documentos, de elementos de donde nosotros vamos a revisar y obtener información, pero no son surgidos propiamente de una técnica que yo aplique para ahí sacar información como tal primaria, que si bien es cierto, la respuesta que les van a dar los sujetos es información primaria, este, no es una fuente como tal dentro de lo que nosotros llamamos fuentes de información. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir aquí? Como materiales de consulta, videos, o sea, material físico, digital también, que puede ser digital, de donde vamos a capturar esa información. Entonces, aquí hay ejemplos: anuarios, expedientes, archivos, publicaciones, normativas, libros, artículos, revistas y multimedia como videos, grabaciones, por ejemplo, pero que no sean grabaciones de ustedes por una entrevista, sino grabaciones, por ejemplo, que tenga la organización y se los presente, los mismos correos de información, entre demás, es lo que se llama la documentación que llamamos fuentes. O sea, quiero que tengan ese concepto claro, porque a veces uno termina viendo los documentos al final y esa fuente ya la ponen como otra vez entrevistas. Y no, las entrevistas al final son una técnica que ustedes aplican para obtener información, pero no es la fuente como tal. Ahora bien, dentro del tema de fuentes de información hay dos tipos: las primarias y las secundarias. O sea, esa documentación de consulta que ustedes van a utilizar para su proyecto, las podemos categorizar como una fuente primaria, o sea, que es de mucha utilidad, por decirlo de cierta manera, o muy directa con respecto al proyecto, y una fuente secundaria, que es lo que llamamos nosotros elementos complementarios, pero que son de uso dentro del proyecto, pero que su índole es más como para complementar. Entonces, en la parte primaria, según el autor que ustedes revisen, establece algunos criterios para decir qué es primario y qué es secundario. En el caso de las primarias, lo que indica es que o es porque es un tipo de documentación o elemento que genera una información sumamente valiosa para el proyecto, o también que su información no surge o no está validado como tal en el tiempo, sino que surge de alguna investigación propia o de primera mano que alguien desarrolló. Por ejemplo, cuando uno hace un artículo y lo publica como un artículo de revista, sobre todo las de investigación, esas desde ese punto de vista son fuentes primarias porque su información es producto de la misma investigación que se realizó en ese momento. ¿Ven? Pero desde el carácter propiamente de uso como tal dentro del trabajo, para ustedes puede ser que no sea una fuente primaria, sino una fuente secundaria. ¿Y por qué sería una fuente secundaria? Porque finalmente ustedes no, tal vez ese artículo no es que establece una información tan valiosa para su proyecto, sino que es nada más como alguna reafirmación sobre el elemento primario o aquella información que sí es primaria para ustedes. ¿Ven? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado cuál es el criterio que están usando para definir qué es primario y secundario, porque parte de esa explicación es lo que debe ir en el documento. En el documento, dentro de la parte metodológica, no va un desarrollo de la teoría metodológica de qué es la definición de fuente primaria o secundaria. No, ustedes indican dentro del proyecto qué es para el proyecto propiamente de ustedes, qué es propiamente el proyecto de ustedes, primario o secundario. O sea, hay que escribir
y explicar cuál es el criterio que utilizan ustedes para definir que algo es primario o secundario en función de su proyecto. Así que no es un desarrollo de teoría metodológica, porque sí he visto que lastimosamente tienen la mala costumbre que llegan al marco metodológico y uno va a las secciones y ponen, Sampieri indica, no, Sampieri nada. O sea, ahí es donde sí hay un tema muy importante. Aquí no es lo que el autor me diga o una fuente bibliográfica, no. ¿Qué es lo que para el proyecto se considera una fuente de información primaria? Eso es lo que interesa realmente. No es que Sampieri viene y me dice que es que primario tiene que ser tal cosa. No, ya desde el punto de vista de ustedes, leyendo lo que la teoría dice, cómo clasificar algo como primario y secundario, qué específicamente es el criterio que van a utilizar para clasificar algo como primario y secundario. Esa es la parte importantísima. No es hacer teoría de metodología en el capítulo 3, porque entonces ahí sí estamos confundiendo qué es un marco metodológico. Y es como que se estuvieran haciendo otro marco teórico, lo cual es incorrecto. Entonces, ¿qué tipos de fuentes de información deben tener ustedes o se supone que deberían utilizar dentro del proyecto? Bueno, se acordarán que el martes hablando del marco teórico les hablé un poco de los buscadores, de formas o técnicas de búsqueda, el utilizar conceptos, usar palabras claves, bueno, todo eso. Ahora bien, esa es la forma de búsqueda para ganar tiempo, pero después de ahí ustedes van a tener un conjunto de archivos o fuentes de información que tienen diferente naturaleza. ¿Por qué digo diferente naturaleza? Algunos serán artículos de revista, otros serán tesis, otras serán noticias de periódico, también puede ser, otros serán documentos o archivos de empresas. Por ejemplo, es muy común que en esta red LinkedIn, por ejemplo, las empresas propongan o consideren, incluyan ahí cierta documentación. A veces uno, por ejemplo, no sé, como en el área mía, si uno ve Siemens, Nokia, Huawei, todas estas, comienzan a generar diferentes estudios y esos estudios los van liberando con el tiempo y como ellos están en la punta de innovación, la idea precisamente mostrando eso es que ellos son innovadores. Entonces, ahí uno encuentra cierta documentación que por su origen, que es muy importante también establecer que una fuente sea primaria o secundaria, tiene que tener un origen trazable, un origen que uno pueda validar como confiable, que ahí es donde herramientas wiki, por ejemplo, no son confiables, porque los wikis, si son de libre modificación, ustedes no van a saber si lo que están viendo es real o es una falsedad o alguien que solo por hacer una broma cambió algún texto y puso alguna tontera, porque eso ha pasado en la plataforma wiki. Y si bien es cierto, hay controles que cada cierto tiempo eliminan, ya ahí el problema es que en el momento que ustedes lo tomaron, si no tienen esa habilidad de saber que ahí lo que hay es un dato erróneo o no lo comprueban con fuentes realmente confiables, ya ahí lastimosamente van a cometer el error de poner algo que no es cierto. Entonces, una vez que cuando ustedes pasan todo el proceso de revisión en estas bases de datos y demás y capturan estos tipos de documentación, es la clasificación que se ocupa, porque primero se clasifica como primaria o secundaria, pero posterior también hay que establecer cuál es el tipo de documentación que están usando. Entonces, como les decía, van a usar archivos o artículos de revista, puede ser que utilicen tesis, puede ser que utilicen libros, puede ser que utilicen documentación interna de la empresa como archivos, como folios, expedientes. También puede ser que tengamos normativas, legislación y demás, que las normativas, legislación también son otro tipo de documentación. Entonces, podemos tener diferentes fuentes. Puede ser que hayan algunas bases multimedia que les pueda servir también para el desarrollo del proyecto perfectamente, siempre cuando sean de fuentes también otra vez confiables. Eh, no sé. Hay mucha información. Bases de datos también pueden ser fuentes, precisamente. Las bases de datos nos referimos a repositorios, archivos o cosas así que tengan la organización, también son fuentes, porque esas podríamos decir que son tipo fuentes digitales, pero que igual, o documentación digital o archivos digitales más bien, pero que igual habría que clasificar si, por ejemplo, ese repositorio lo podemos considerar como fuente primaria o secundaria, porque va a tener que haber un criterio con respecto a eso. ¿Ven? Eso es lo que se trabaja acá. O sea, en otras palabras, lo que se trabaja dentro de fuentes de información es la descripción, la palabra sería la descripción de los distintos tipos de fuentes que ustedes van a utilizar dentro del proyecto. Explicar.
y escribir su consideración de qué es primario y secundario y también incorporar cómo ese primario o secundario, cómo se subdivide y qué tipos como tal de fuentes utilizan. O sea, también desagregar ejemplos de tipos de artículos que buscaron, tipos de tesis que buscaron, tipos de libros que usaron, lo que no implica que haya artículos que sean fuente primaria, a como puede haber artículos que también son fuente secundaria, porque no implica que toda fuente, por ser nada más, digamos, de un tipo, naturaleza, siempre va a ser clasificada de la misma manera. No. Por ejemplo, en un dado caso, dentro de algún proyecto, digamos que termina resultando que su enfoque es más predictivo, puede ser que el enfoque principal o su trabajo principal se va a fundamentar sobre todo en la parte del PEMBOK. Entonces, al fundamentarse en la parte del PEMBOK, esta pasa a ser una fuente primaria. Y toda aquella fuente, marcos de referencia, bajo ese enfoque o carácter predictivo, que al final lo que les puede ayudar es para complementar en algo, viene a ser algo como secundario, porque realmente no es utilizado o por su cercanía al tema, simplemente es una información adicional que nos agrega, pero no es en sí la base del proyecto. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tiene que quedar documentado en esta sección, que es la sección 3.3, pero como tal no lleva tampoco tanto desarrollo, pero sí una muy buena explicación. Cuando me refiero a una buena explicación, no es usar afirmaciones como tal, sino es realmente describir, detallar, dar un buen detalle para que la persona que lea el documento le quede claro. O sea, no podemos partir del hecho de decirle, por ejemplo, una reacción a algo así. Entonces, toda tesis dentro del proyecto se considera primaria porque es primaria o algo así. No, sea, hay que escribir que una fuente primaria bajo el criterio tal se considera primario para el proyecto por esto, esto y esto. Y que dentro de los tipos de fuentes que se consideran primarias se encuentran, por ejemplo, tesis relacionadas con las temáticas tales y tales y tales que aportan tal y tal tipo de información. Y ojalá brindar un ejemplo de alguna de esas tesis. En otros años también, que no lo puse necesariamente aquí, o sí creo que lo puse, se pueden crear diferentes tipos de cuadros, por eso serían cuadros como tal, donde en esos cuadros uno puede incorporar la clase de fuente, el tipo de fuente y la información brindada y algunos ejemplos concretos de ese tipo de fuentes. O sea, algunos ejemplos de, no sé, artículos, por ejemplo. Entonces, si tenemos como clase de fuente artículos, ¿qué información brindan esos artículos? Y tal vez también incorporar algunos ejemplos de artículos para poderlo relacionar a ese tipo de fuentes. En esta sección no es hacer una segunda bibliografía. No hemos llegado a ese tema porque, digamos, sí he trabajado modelos de tesis para áreas más bien como de salud en algunas universidades que solicitan que dentro de la construcción de fuentes poner al final todas las fuentes que se usaron y fuente por fuente indicar su naturaleza, indicar la información que brindan. O sea, es como hacer una segunda bibliografía, pero completamente detallada, punto por punto de qué se está usando. Nosotros en este momento estamos todavía pidiéndoles de una manera un poco más genérica. O sea, no les estamos pidiendo profundizar a cada fuente al final, ni de volverse a crear otra vez el cuadro, sino que realmente por lo menos hablar de la clase de fuente y con ello establecer qué información les brinda y con eso solicitar o que incluyan algunos ejemplos para tener noción de que realmente, por ejemplo, si dicen que es un informe, digo, un artículo de revista, estemos claros de que saben que es un artículo de revista, ¿verdad? No es que creen que un artículo de revista y lo que bajaron fue un archivo de alguien que puso en internet un PDF, pero que no era de una revista. Entonces, ese tipo de confusiones, evitarlo. Y esa es la parte de fuentes, por eso les digo que es algo muy, muy cortito, más que todo es como, digamos, es algo que uno puede suponer o decir que es muy, sentido común, pero se hace la explicación, porque aunque pareciera sentido común, en realidad, digo alguien, el sentido común es el menor de los, es el no es tan común, por decirlo así, o sea, no es tan claro para alguien. Entonces, la idea de la explicación es para que ustedes sepan qué es lo que finalmente hay que poner ahí, en esa sección que es la 3.3. Entonces, recomendaciones finales, no siempre van a tener los tres tipos, o sea, hablar de terciaria es mentira, nosotros no la pedimos, nos quedamos con primarias y secundarias nada más. Ahora, esta sección
cuando ustedes la construyen en el marco teórico, digo, en el marco metodológico, es más que todo, o sea, la del marco metodológico es más que todo mm, una parte inicial. O sea, cuando la construyan en el próximo bimestre, ustedes lo que van a tener en esa parte es el inicio propiamente. O sea, es una versión uno, más bien. Es una versión uno de lo que ustedes en el proyecto, este, gracias por la aclaración, sí, el sentido común es el menos común de los sentidos. Esa era la frase, exactamente. Entonces, en esta parte, cuando ustedes lo hagan dentro del otro bimestre, lo que van a tener es una versión uno, no está escrita en piedra. Cuando trabajen el análisis, tal vez hayan más fuentes. Cuando trabajen la solución, se encontrarán algo que también les puede ayudar, pero ahí tienen que acordarse que esas fuentes que encuentren después, también hay que ir actualizando el documento, actualizando, por ejemplo, si se ocupa actualización en la parte de fuentes y se ocupa también actualización a nivel de las referencias bibliográficas. Todo eso hay que actualizarlo. No fue como que apareció, lo usé y ya, y cuando se lee el documento integral fue como de un momento a otro por ahí apareció. Y no tiene sentido porque la investigación, si bien es viva, el documento al final tiene que estar actualizado para que haya un orden de cosas. Por ejemplo, ayer estaba terminando de trabajar un documento con una estudiante, y por eso traigo a colación ejemplos de la vida real, donde ella, por ejemplo, en su primer planteamiento hablaba de BIM. Cuando fuimos desarrollando el proyecto, la parte de BIM propiamente fue quedando de lado porque se dio cuenta que inicialmente lo que se ocupaba más era únicamente ordenar los flujos de trabajo que había que trabajar, generar algo personalizado para esa organización, de tal manera que también cumpliera con cierta normativa, pero sin llegar realmente a copiarla, sino cumpliera con la normativa, pero por otro lado trajera cosas novedosas, desde incorporar buenas prácticas más personalizadas, de tal manera que primero estableciera el flujo. Solo hacer esa parte del trabajo, esta estudiante se dio cuenta que era bastante trabajo, entonces durante el desarrollo dejó de lado el tratar también de incluir el enfoque BIM. Porque imagínense qué complicado era, por un lado, solo implementar o ver cómo modelar esos flujos de proceso que incorporaba un tipo de ciclo de vida de proyecto ampliado, que cuando hablamos de ciclos de vida ampliados porque vemos la integralidad de la parte, casi de factibilidad, evaluación y demás, y terminamos hasta en etapas de preoperación, o sea, que entregamos y todavía le damos un seguimiento por 1 o 2 meses al proyecto, de tal manera que con eso todavía podamos validar que el proyecto está ok y entonces ya con eso ir cerrando hasta pensando en un tema de beneficios. Entonces imagínense que era un tema bastante, bastante amplio. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que no necesariamente podía o le iba a dar tiempo a la filosofía BIM, o que más bien ese paso hasta hubiera sido enredado porque la organización primero ocupa empezar a gatear. Entonces, ¿qué pasa en una situación así? Bueno, aquellas fuentes que tenían que ver con BIM, aquellas fuentes o lo que se hubiera agregado en el marco teórico y lo que en el problema hablara de BIM, ya hay que sacarlo, porque nunca se trabajó. Realmente nunca se trabajó, se determinó que no se podía trabajar, pero eso tampoco modificaba el alcance general del proyecto, ¿verdad? Entonces, esa es la actualización que uno tiene que hacer en el documento como tal. ¿Por qué? Porque si no, entonces llegamos a una solución y al principio se ofrece una expectativa donde menciona todo ese tema, por ejemplo, el caso de ella, de BIM, y ya, y cuando la gente lee al final va a decir, "Ey, pero ¿cuál BIM estuvo aquí? Aquí no se hizo nada. Entonces, ¿para qué metieron eso? Fue relleno, fue ganas nada más de hacerlo más grande, que se inflara. Entonces ahí es donde vienen las observaciones sobre el trabajo. Por eso la parte sumamente importante es que una vez que uno hace el trabajo, después va actualizando. Por eso es que se recuerda en casi todas las presentaciones que ninguna sección está escrita en piedra, sino que es un tema de que ustedes se acuerden que hay que ir actualizando. ¿Ven? Y no pasa nada, no es pecado. Ya hay cosas como el de ella no es pecado, porque el alcance sigue siendo un alcance de TFG. Ahora, igual lo mismo, conforme se va realizando el trabajo y hay cambios, vayan actualizando. Vayan actualizando, porque si no después, cuando ustedes terminen todo el proyecto, actualizar todo de un solo golpe, le cuento que es lo más difícil que hay. Entonces es mejor ir de una vez valorando, actualizando, valorando y actualizando, porque el documento para eso se dice documento vivo. Ok. Entonces, dudas, consultas de lo que es fuentes.
De mi parte todo claro, profesor, gracias. ¿Todo claro? Ok, vamos a ver. Voy a parar la grabación.